Hola para todos, muy buenos días, un feliz domingo tengan todos y cada uno de ustedes. Quiero darle la bienvenida una vez más a este tiempo de exposición de la palabra del Señor. Ya Dios nos ha dado la posibilidad de alabarle a través de la música y quiero invitarles que sigamos alabando y exaltando el nombre de Dios ahora a través de la exposición de la palabra del Señor. Para eso quiero invitarle que sin más preámbulos y sin más asuntos que nos pudieran detener, todos por favor vengan al lugar donde está la televisión o donde está la computadora y de esa manera dispongamos el corazón para participar de este tiempo de la palabra del Señor. Por favor, ponga en silencio su equipo celular para que no vaya a tener ningún tipo de distractor a ese nivel. Y oremos y démosle gracias al Señor por la posibilidad que nos da de estar juntos a través del Internet el día de hoy. Nuestro Dios y Padre Celestial, alabamos tu santísimo nombre. Damos gracias por la vida, por la salud, por la misericordia que tú has tenido diariamente sobre cada uno de nosotros, Dios. Gracias que nos das la posibilidad de estar reunidos como familia, Señor, al interior de cada hogar, al interior de cada casa, Señor. Tú has dado la posibilidad para que estemos congregados en el hogar. Padres, hijos, esposos, hermanos, tú, Señor, has reunido las familias de una manera providencial para que juntos, Señor, podamos estar alrededor de tu palabra. Clamo que el día de hoy tu Espíritu Santo nos ilumine y nos dé la gracia de poder entender tu palabra, de poder entender tu mensaje, Señor. Que al finalizar este tiempo de exposición bíblica podamos todos tener la plena certeza de que ha sido tu palabra la que ha hablado a nuestra vida, Señor. No las imaginerías, no los conceptos, no ninguna de las ideas del predicador, Señor, pero más bien que tu palabra sea la que se levante en medio nuestro para traer vida, para traer luz, para mostrarnos el camino por el que debemos andar. Por eso te ruego, Señor, por mí mismo, Dios. Por favor, toma control de mis pensamientos, de mis emociones, y que todo lo que salga de mi boca realmente exalte tu bendito nombre. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el todopoderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Una vez más, amigos y hermanos, bienvenidísimos a este tiempo de exposición de la palabra del Señor. Y para ir adelante, quiero invitarle que por favor abra su Biblia conmigo en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versos 40 al 52. Esta es la porción en la cual vamos a estar meditando el día de hoy. Y quiero invitarle que por favor leamos el texto de la palabra juntos. Les recuerdo a quienes tienen Biblia digital que pueden buscar en su Biblia la nueva traducción viviente. Es la traducción de la Biblia que generalmente utilizamos en nuestra comunidad. Dice la palabra del Señor. Algunos de la multitud, al oír lo que Jesús decía, afirmaron, seguramente este hombre es el profeta que estábamos esperando. Otros decían, es el Mesías, pero otros expresaban, no puede ser. ¿Acaso el Mesías vendrá de Galilea? Pues las escrituras dicen claramente que el Mesías nacerá del linaje real de David, en Belén, la aldea donde nació el rey David. Así que hubo división entre la multitud a causa de él. Algunos querían que lo arrestaran, pero nadie puso las manos encima de él. Cuando los guardias del templo regresaron sin haber arrestado a Jesús, los principales sacerdotes y los fariseos les preguntaron, ¿por qué no lo trajeron? Jamás hemos oído a nadie hablar como él, contestaron los guardias. También ustedes se han dejado engañar, se burlaron los fariseos. ¿Habrá siquiera uno de nosotros, gobernantes o fariseos, que crea en él? Esa multitud tonta que lo sigue es ignorante y es ignorante de la ley y está bajo la maldición de Dios. Entonces tomó la palabra Nicodemo, líder que había ido a ver a Jesús. ¿Es legal condenar a un hombre antes de darle la oportunidad de defenderse?, preguntó. ¿También tú eres de Galilea?, contestaron ellos. Estudia las escrituras y compruébalo tú mismo. Jamás ha salido un profeta de Galilea. Amén. Les decía, esta es la porción en la cual vamos a estar meditando en la palabra del Señor y esto corresponde a Juan capítulo 7 versículos 40 al 52. Y el título que he dado a esta enseñanza es Jesús nuestro Dios, generador de divisiones, pero esta es la segunda parte. Hace 15 días tuvimos la primera parte de esta enseñanza, Jesús nuestro Dios, generador de divisiones, y al día de hoy quiero presentar la segunda parte
de esta exposición. La primera cosa que el texto pone por delante nuestro y que nos invita a pensar en cómo Jesús rompe los moldes, cómo la predicación de Jesús divide el auditorio, de alguna manera trae a nuestra memoria también las palabras del predicador británico Charles Spurgeon, que en uno de sus textos, en uno de sus libros, hace la siguiente afirmación: si la palabra de Dios es predicada, pero la palabra de Dios no genera incomodidad en los oyentes, es porque la palabra de Dios no fue predicada. Note eso. Si la palabra de Dios es expuesta, pero no genera incomodidad, es porque no fue predicada la palabra de Dios. Y esto que menciona Spurgeon en uno de sus textos, seguramente que habla perfectamente de la crisis que tenemos al día de hoy en términos generales como Iglesia de Cristo, por una razón, y es que muchos predicadores han optado por el camino de la aceptación de las multitudes en lugar de ir por el camino de la fidelidad a la palabra del Señor. Cuando un predicador opta por la aceptación de las multitudes, entonces se ve forzado por sí mismo a editar el mensaje bíblico para no generar incomodidad, para no generar malestar, para no generar ninguna reacción adversa en el auditorio. ¿Ve? Porque seguramente a nadie le gusta que le llamen pecador, a nadie le gusta que le llamen al arrepentimiento, a nadie, humanamente hablando, le gusta que le digan que el camino por donde va es un camino errado y que necesita cambiar prontamente ese rumbo si es que no quiere perecer. Pero la fidelidad a la palabra del Señor nos invita a permanecer arraigados, plantados firmemente en la palabra de Dios, a pesar de las reacciones que la predicación de la palabra de Dios pudiera llegar a tener en el auditorio. Cuando nosotros como predicadores estamos convencidos de nuestro rol como mensajeros, vamos a ir transmitiendo la palabra de Dios con fidelidad. Y esa palabra de Dios, no las palabras del predicador, pero la palabra de Dios va a comenzar a generar incomodidad en el oyente. Incomodidad mostrándole su pecado, incomodidad mostrándole que debe torcer el camino para volver a Cristo, incomodidad que le llama al arrepentimiento, incomodidad que le deja ver que no es tan santo como seguramente pensaba que era. Note entonces que cuando nosotros como predicadores queremos de verdad honrar el llamado que Dios nos ha hecho, no debemos pensar tanto en la aceptación de las gentes como sí en la fidelidad a la palabra de Dios. Y todo esto lo digo para introducir entonces esta exposición. Les decía, la primera cosa que el texto nos invita a pensar en cómo Jesús genera división en las multitudes, en el templo, en el pueblo donde Jesús está llevando adelante su ministerio público, tiene que ver precisamente con eso. Los oyentes de primera mano, las multitudes, son los primeros que se ven divididos y fracturados por la predicación de Jesús. Versículos 40 al 43 dicen: algunos de la multitud, al oír lo que Jesús decía, afirmaron: seguramente este hombre es el profeta que estábamos esperando. Esta afirmación del primer grupo que menciona Juan corresponde a la expectativa que muchos judíos tenían respecto de la promesa hecha por Moisés en Deuteronomio 18. Recuerden, en Deuteronomio 18, Moisés afirma que en tiempos futuros, en tiempos venideros, Dios iba a levantar un profeta entre el pueblo con las mismas características, las mismas cualidades, las mismas calidades que tuvo Moisés como profeta, como legislador, como libertador del pueblo de Israel. Esto era lo prometido por Dios a través de Moisés. Y de esa manera, el corazón de muchos israelitas, el corazón de muchos judíos anhela el retorno de ese profeta enviado por Dios. Y este primer grupo afirma: Jesús es ese profeta. Jesús es el cumplimiento de la promesa hecha por Dios a través de Moisés. De esa manera encontramos una primera facción. Hay una segunda facción que está en el versículo 41. Otros decían: es el Mesías. Y note usted que esto va como en una escalada. Una cosa es ser profeta, pero ya otra cosa muy distinta es ser Mesías. El Mesías ya no es el Nebihim,
¿verdad? No es solamente el profeta el que proclama la palabra de Dios. El Mesías es el ungido de Dios, es decir, el Cristo, y eso tiene la implicación de que sobre esa persona que ostenta el título de Mesías o Cristo reside la autoridad misma de Dios. Es decir, es una persona empoderada, revestida de la autoridad de Dios, con la gracia y con la responsabilidad de llevar a cabo el plan divino en medio de la humanidad. Y esto, note usted que nos recuerda que a lo largo de la historia de Israel hubo por lo menos tres grupos de personas que eran ungidas, que eran designados como Mesías entre el pueblo de Dios. Los sacerdotes, que eran ungidos por Dios para desarrollar su ministerio sacerdotal, los reyes, que eran ungidos también por Dios, pero también los profetas. Estas tres personas eran ungidas por Dios: el sacerdote, el rey y el profeta, y todos eran ungidos. La palabra ungido quiere decir Mesías, la palabra ungido quiere decir Cristo, y vamos a encontrar que en la persona de Jesús residen los tres oficios. Jesús es sacerdote, Jesús es rey y Jesús es profeta. De manera que estas personas están afirmando en medio de su ignorancia la verdad acerca de la persona de Jesús. Ahora, el imaginario del Mesías que hay en el pueblo judío es muy distinto de lo que Jesús viene a hacer. Note que Jesús, siendo rey, siendo sacerdote y siendo profeta, no nació en cuna de oro. Jesús nació en la trastienda de una casa, en la pesebrera de la casa. Jesús no nació en medio de lujos y comodidades, sino en medio de tremendas carencias. Jesús no se crió en medio de una familia opulenta, de una familia de grandes recursos económicos, sino en la casa del carpintero que tenía como esposa a María. ¿Ve? Todo esto nos recuerda que el propósito de Dios no es satisfacer las imaginerías del pueblo de Dios. Para los israelitas, el Mesías debía ser un rey terrenalmente hablando, porque la promesa del Mesías decía que debía ser hijo de David, descendiente de David, el rey David, el ícono de todos los reyes de Israel. A partir de ahí, la gente tenía en su mente que debía ser rey, que debía ser guerrero, que debía ser un gran libertador, y de esa manera estaban esperando que fuera el Mesías. Pero la revelación bíblica, la palabra de Dios, el propósito de Dios no es democrático. Dios no va a publicar una encuesta vía internet para preguntarnos a cada uno de nosotros cómo nos gustaría ser salvos, cómo nos gustaría que el Señor nos bendijera, cómo nos gustaría, cuándo nos gustaría, de qué manera nos gustaría que fuera la bendición, sino sencillamente Dios da su bendición, Dios da su directriz, Dios da su reprensión, y a nadie está preguntando, porque recuerde, Dios es soberano y ejecuta su voluntad por encima de todos nosotros. Este segundo grupo entonces señala: Jesús debe ser el Mesías. Frente a esa segunda afirmación se levanta un tercer grupo en el mismo versículo 41 que dice: pero otros expresaban: no puede ser. ¿Acaso el Mesías vendrá de Galilea? Pues las escrituras dicen claramente que el Mesías nacerá del linaje real de David, en Belén, la aldea donde nació el rey David. Así que hubo división entre la multitud a causa de él. Y la base fundamental de la división entre esos tres grupos que conforman el auditorio de Jesús no es otra que la ignorancia absoluta de la palabra de Dios. ¿Por qué digo semejante cosa? Porque evidentemente el pueblo de Israel está feliz y dichoso celebrando festividades religiosas, celebrando rituales, celebrando tradiciones. A la par de esas celebraciones, el pueblo de Israel tiene tremendos vacíos, tremendos huecos en su doctrina bíblica. Porque si bien ellos pueden reconocer, como afirma el profeta Miqueas en el capítulo 5, versículo 2, que el Mesías debía nacer en Belén de Judea, dice: oh Belén Efrata, la más pequeña de las aldeas de Judá. Eso es lo que dice el profeta Miqueas. Allí, en esa aldea pequeñita, nacerá el Redentor, nacerá el Mesías, nacerá el Cristo. Y es verdad que Jesús nació en Belén de Judea, en Belén de Judá,
pero no es menos cierto que Jesús se crió en Nazaret de Galilea, y frente a eso ellos exhiben su ignorancia, porque es nada más y nada menos el profeta Isaías, quien en el capítulo 9, versículos 1 y 2 anuncia lo siguiente: sin embargo, ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. La tierra de Zabulón y de Neftalí será humillada, pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los gentiles, que se encuentra junto al camino que va del Jordán al mar, será llena de gloria. El pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. Entonces, note que si bien Miqueas en el capítulo 5, versículo 2 de su libro, señala que el Mesías debía nacer en Belén de Judea, como realmente ocurrió con Jesús, también el profeta Isaías relata que el Mesías crecería y se desarrollaría, digamos, en buena parte de su ministerio y también de su crecimiento personal en Galilea de los gentiles, de donde entonces Jesús es judío galileo, judío israelita, ¿ve? Y de esa manera nosotros podemos entender que la división que se da en el auditorio de Jesús, unos diciendo él es profeta, otros diciendo es Mesías y otros diciendo no puede ser el Mesías, es apenas el fruto natural del desconocimiento de la Escritura. Entonces, miren ustedes, en esta primera parte tenemos al pueblo, al auditorio de Jesús fracturado, los que dicen que él es profeta, los que dicen que él es el Mesías y los que definitivamente dicen no puede ser el Mesías. No puede ser el Mesías porque el Mesías debía venir de Belén, del mismo pueblito, de la misma aldea donde nació el rey David. Ahora, de esta fractura en el auditorio vamos a pasar a una fractura más profunda que tiene que ver con las gentes que hacen parte del aparato religioso propiamente dicho. Estos son los fariseos, los saduceos y los guardias del templo. Versículo número 44 de Juan 7. Mire por favor allí en la Biblia. Juan 7, versículo 44. Dice la palabra del Señor: algunos querían que lo arrestaran, pero nadie le puso las manos encima. Estos algunos que querían que Jesús fuese arrestado son los fariseos y los saduceos. ¿Quiénes debían arrestarlo? Los guardias del templo. Pero dice el texto, nadie le puso las manos encima. Versículo 45. Cuando los guardias del templo regresaron sin haber arrestado a Jesús, los principales sacerdotes y los fariseos les preguntaron, ¿por qué no lo trajeron? Jamás hemos oído a nadie hablar como él, contestaron los guardias. Y cuando estamos delante de esta fractura, podemos notar también cuán grande es la aversión que tienen los líderes religiosos por la persona de Jesús y por la predicación de Jesús. Ellos están empecinados, ellos están empeñados en arrestar a Jesús, en poderlo juzgar ilegalmente y poderlo condenar también. ¿Quiénes son los instrumentos de todo esto? Los guardias del templo. Y llama la atención poderosamente escuchar la respuesta de los guardias del templo. No lo arrestamos porque nunca habíamos escuchado a nadie enseñar de esa manera. Si bien es cierto, ellos no se dicen abiertamente partidarios de ninguno de los tres grupos anteriores, de los que consideran que Jesús es profeta, o de los que consideran que Jesús es Mesías, o de los que dicen ninguna de las dos, sí ellos afirman que la predicación de Jesús es completamente distinta a la de todos los líderes religiosos de Israel. Frente a esa afirmación de los guardias, los líderes religiosos se van encima de ellos diciéndoles, ¿también ustedes se dejaron engañar? Se burlaron los fariseos. ¿Habrá siquiera uno de nosotros, gobernantes o fariseos, que crea en él? Esta multitud tonta que lo sigue es ignorante de la ley, está bajo maldición de Dios. Cuando nosotros encontramos este relato, vamos a entender que las entrañas mismas de la religión judía están fracturadas
por la predicación de Jesucristo, por la persona misma de Jesús. Es la predicación de Jesús la que hace que el corazón de los guardias no ejecute la orden que les habían dado a ellos, que era arrestar a Cristo Jesús. Pero por otro lado, vamos a notar que los fariseos y los saduceos están dándole al ministerio de Jesús y a la predicación de Jesús la interpretación basada en Deuteronomio 18, pero no como si Jesús fuese el cumplimiento de la profecía hecha por Moisés, del anuncio de un profeta venidero, sino más bien ellos dicen, si en Israel se llegara a levantar alguno pretendiendo ser profeta, pero conduce al pueblo de Dios a adorar otros dioses, el tal es un engañador y el tal debe morir. Eso lo señala Deuteronomio 18. No solamente el texto afirma que vendrá un profeta como Moisés, sino también dice que vendrán muchos pretendiendo ser como ese profeta, pero si esos muchos llevan al pueblo a otros dioses, ellos deben morir. Y noten entonces que el liderazgo judío ahora no solamente tiene la intención de matar a Jesús, sino que ya encontraron en Deuteronomio 18 un argumento legal para justificar su condena a la persona de Jesús. Y esto deja también en evidencia que ellos por dentro están fracturados. Por lo menos los guardias del templo no quieren capturar a Jesús, pero los líderes religiosos siguen empeñados en capturar y en asesinar a Jesús. Esta división es evidente en el texto bíblico y note la división del pueblo, ahora la división de los líderes religiosos, y esto va a trascender a una tercera división todavía más profunda, que es la división étnica de Israel. Miren ustedes versículos 50 al 52. Entonces tomó la palabra Nicodemo, el líder que había ido a ver a Jesús. ¿Es legal condenar a un hombre antes de darle la oportunidad de defenderse?, preguntó él. ¿También tú eres de Galilea?, contestaron ellos. Estudia las escrituras y compruébalo tú mismo. Jamás ha salido un profeta de Galilea. La respuesta de los fariseos y de los saduceos deja ver de lejos, deja ver con toda claridad el prejuicio étnico que los judíos tienen en contra de los galileos. Ahora miren, en los versículos anteriores encontramos que los líderes religiosos hallaron el sustento legal, el sustento jurídico para condenar a Jesús, argumentando que él es un engañador y que está conduciendo al pueblo por un camino de engaño hacia otros dioses. Ahora, Nicodemo hace una defensa desde lo legal, desde lo jurídico, para beneficiar a Jesús. Y él lo hace de la siguiente manera. ¿Es legal condenar a un hombre antes de darle la oportunidad de defenderse? Es decir, él también está apelando a la ley de Moisés cuando dice que cualquier hombre contra el cual se presenten cargos tiene la posibilidad de hacer los descargos, es decir, de defenderse, y que puede traer a su favor uno o dos testigos para que le sirvan de apoyo a su defensa. Cuando Nicodemo sale a defender de esta manera a Jesús, los fariseos se van encima de Nicodemo diciéndole, ¿también eres tú Galileo? Y esa frase, esa expresión, esa pregunta deja ver el repudio, el rechazo que los judíos tienen por los galileos. Para ellos, Galilea sigue siendo una región de gentiles, es decir, ya no hace parte de Israel, ya no hace parte del pueblo de Dios, porque en sus formas, en sus moldes, llevan una apariencia diferente, aunque muy en el fondo ellos siguen profesando la fe en el mismo Dios de Judea, en el mismo Dios de Jerusalén. Esta tercera división debiera poner por delante de nosotros un peligro evidente, un peligro manifiesto para la iglesia del Señor al día de hoy. Y estamos viviendo tiempos en los que muchos grupos religiosos que pretenden ser iglesia más bien dan el paso para convertirse en una secta que se arroga el derecho de decir quiénes son cristianos y quiénes no, quiénes son iglesia de Cristo y quiénes no lo son. ¿Y en virtud de qué hacen esa separación?
de formas. Hay unos que aplauden, otros que no aplauden, unos que brincan, otros que no brincan, unos que celebran la cena una vez al mes y otros que la celebran todos los domingos cuando se reúnen. Y de esa manera muchos entonces dicen, miren, esto es iglesia y esto no es iglesia. Esos de allá que se reúnen realmente no son cristianos, son una falsificación de la iglesia. Nosotros debemos cuidarnos de hacer ese tipo de apreciaciones, porque solamente Cristo conoce quiénes son verdaderamente su iglesia y nosotros tenemos la tendencia a dejarnos llevar solamente por apariencias. Pero quiero decirle esto, si un grupo de personas que se reúnen en el nombre de Jesús verdaderamente conoce al Cristo de la Escritura, verdaderamente conoce la palabra de Dios y procuran vivir en obediencia a la palabra de Dios, mis amados, esas personas son iglesia de Cristo. Gústenos o no nos guste, ¿verdad? Pero son iglesia de Cristo. Eso debiera invitarnos a nosotros a ver con amor, con gracia, con consideración a muchos grupos que se reúnen hoy en el nombre del Señor. Obviamente debemos tener cuidado porque a la par de muchos de esos grupos también hay grupos donde se predica una falsa doctrina, pero otra vez, un lugar donde el nombre de Cristo es predicado, donde la palabra de Dios es expuesta con fidelidad, con rectitud, con veracidad, no podemos nosotros entrar y decir sencillamente esos no son parte del pueblo de Dios. Estaríamos asumiendo una conducta farisaica diciendo quiénes son del pueblo de Dios y quiénes no. Ahora miren que la ignorancia de estos líderes religiosos es tan grande, tan abundante, que ellos incluso llegan a decirle a otro de sus partidarios, que es Nicodemo, estudia bien las escrituras para que veas que ningún profeta ha salido de Galilea, lo cual es falso. ¿Ve? Porque ustedes podrán mirar en el segundo libro de los Reyes, capítulo 14, verso 25, cuando se señala que en el reino del norte, es decir, en Israel, Israel de la cual hace parte Galilea, Samaria y todo lo demás, ¿verdad? Allá en ese reino del norte hubo grandes hombres de Dios de la talla del profeta Jonás, de la talla del profeta Elías, hombres de Dios usados poderosamente por su Espíritu Santo para proclamar la palabra, para hacer señales, para hacer prodigios y para conducir a naciones enteras a los pies de Dios, como fue el caso de Jonás, que predicó en la ciudad de Nínive y toda la ciudad vino en arrepentimiento a los pies del Señor. ¿Ve? Es tal la ceguera que tienen los líderes religiosos motivada por el odio que no pueden ver siquiera la verdad de la Escritura. Del pueblo de Galilea, del pueblo de Israel, del reino del norte, también surgieron grandes hombres de Dios. Pero estos tienen un sesgo tan grande que no pueden reconocer que del norte han venido también instrumentos del Señor. Solamente ellos quieren ser instrumentos de Dios, pero son unos instrumentos plagados de corrupción, plagados de vicios, llenos de maldades, felices celebrando fiestas, felices celebrando cultos, pero olvidados por completo del nombre de Dios. Olvidados ellos por completo de estudiar la palabra de Dios. Olvidados ellos de buscar en la Escritura argumentos que conduzcan a conocer a Cristo como Señor de su vida. Porque ellos, si reconocen a Jesús, están poniendo en riesgo su legitimidad como sacerdotes. Están poniendo en riesgo la continuidad del aparato religioso que los mantiene vigentes a ellos. Note que entonces la persona de Jesús y la predicación de Jesús genera tremendas divisiones. Al día de hoy, la predicación de la palabra del Señor hace separación entre el trigo y la cizaña, hace separación entre los que son pueblo de Dios y no son pueblo de Dios. Y esa separación solamente la hace Dios por medio de su palabra, y la iglesia del Señor debe guardarse de emitir juicios, de emitir sentencias contra otras personas, porque no nos corresponde a nosotros ser jueces. ¿Qué sí nos corresponde a nosotros? Predicar la palabra y hacerlo con fidelidad, no buscando aceptación, sino con fidelidad, y permitir nosotros que sea la palabra de Dios la que discierna el corazón del ser humano. Que Dios en su bondad nos permita llegar a conocer a Cristo como profeta, como rey, como sacerdote, como verdadero y único Hijo de Dios.
Que la palabra de Dios nos permita reconocer que Cristo es verdadero judío y verdadero Galileo, así como es verdadero Dios y verdadero hombre. Que la palabra de Dios nos invite a ver en Cristo el cumplimiento de la promesa hecha por Moisés en Deuteronomio 18. Y que la misma palabra de Dios provoque en nosotros un anhelo ferviente por defender y predicar el nombre de Cristo, como lo hiciera en ese momento Nicodemo. Que Dios bendiga su palabra sobre nosotros y que nos permita andar por un sendero de fidelidad. Oremos, démosle gracias a Dios por su palabra y dispongamos también el corazón para recibir la cena del Señor. Padre, alabamos tu nombre por tu palabra. Alabamos tu nombre por tu fidelidad, por tu grandeza, por la manera como tú soberanamente nos pastoreas a través del dicho de tu boca, de tu palabra. Señor, clamamos que tu palabra expuesta también genere malestar, genere fracturas en nuestro corazón, pero que ese malestar y esas fracturas nos conduzcan en arrepentimiento a los pies de Cristo. Que esas fracturas nos conduzcan a reconocer que no lo sabemos todo y que necesitamos ser enseñados por ti. Que esas fracturas nos inviten a venir con humildad reconociendo que solo tú eres dueño de la iglesia y nadie más. Señor, delante de ti estamos y delante de ti nos rendimos implorando que tu palabra eche raíces en nuestro corazón y crezca y produzca el fruto en nuestra vida, el fruto que tú anhelas que nosotros demos para que tu nombre sea exaltado. Bendito y alabado seas. Amén y amén. Mis amados hermanos, ha llegado el tiempo de participar de la Santa Cena, de la Cena del Señor. Y quiero recordarles que esta Cena del Señor está reservada para todos aquellos que, como hemos predicado, han creído en Cristo como Señor y Salvador de su vida. Si usted hace parte de esas personas que ha creído en Cristo como Señor y Salvador de su vida, tome por favor en sus manos la copa y el pan y juntos podamos celebrar la Cena del Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, por este pan y esta copa, símbolos de tu cuerpo y de tu sangre, damos infinitas gracias el día de hoy. Somos privilegiados de poder acercarnos a una mesa que no hemos comprado, mesa que no hemos pagado nosotros, mesa que no hemos surtido tampoco nosotros con los elementos, porque has sido tú quien has pagado el precio, quien nos has invitado a sentarnos en esta mesa, sabiendo que tú mismo preparaste los alimentos, que son tu cuerpo y tu sangre, Señor. Padre, gracias por estos elementos que simbolizan el cuerpo y la sangre derramados de Jesús en la cruz del Calvario, para nuestro perdón y para nuestra vida eterna. Santifícanos por tu Espíritu Santo a través de tu palabra, Dios, y prepáranos para cuando regreses por tu iglesia, que podamos ser hallados santos, limpios y sin mancha en nuestra vida. Santifícanos, te pedimos en tu santo nombre. Amén y amén. Participemos del pan y la copa en el nombre del Señor. Traigo mis culpas al pie de la cruz, mis ansiedades sobre ti, Jesús, todos mis planes rindo ante ti. Quiero en mi vida menos de mí. Pierdo mi vida para ganar la vida abundante
satisface hoy mi ser, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, yo me rindo a ti. Señor, el día de hoy damos gracias por tu palabra expuesta. Damos gracias por tu bondad. Damos gracias por la mesa servida delante de nosotros para que podamos participar de estos elementos que nos recuerdan tu cuerpo y tu sangre, Señor. Gracias por tiempos de comunión en los que podemos estar reunidos como familia al interior de cada hogar. Rogamos, Santísimo Dios, que tu bendición y tu gracia nos alcancen cada día de nuestra existencia, que tu bendición y tu gracia nos sustenten y que en esta semana que estamos iniciando el día de hoy podamos poner en práctica la palabra que de ti hemos aprendido. Señor, te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amados amigos y hermanos, un abrazo muy grande les enviamos a todos ustedes. Les recordamos que estamos orando por ustedes constantemente, que les llevamos en nuestro corazón y que rogamos al Padre Celestial que donde quiera que usted se encuentre viendo esta transmisión, su vida sea edificada por la santa palabra de Dios. Que el Señor les bendiga. Hasta una próxima.